Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio, a este punto de encuentro donde ocurre la magia. No porque ocurra magia específicamente, sino porque es mágico encontrarse con amigos, con personas que tienen un camino, un sendero espiritual, que tienen mucho que enseñar, mucho que aportar y mucho por compartir. Así que a todos ustedes, bienvenidos al Caldero el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre unos temas que pueden parecer bastante básicos, bastante obvios, pero que a veces muchos pretenden o no, ni siquiera pretenden, inconscientemente ignoramos el poder de la naturaleza, el poder de los elementos que la conforman y de los elementos que nos rodean. Y para eso el día de hoy vamos a estar charlando con Taliesin, de nuevo, como siempre, ¿qué hubo, Tali? Hola, muy buenas a todos. Encantado, como siempre, de estar aquí y bueno, de hablar de un tema que bastante importante, que son los elementos elementales, magia con elementos. Claro que sí. Y bueno, tenemos al heredero, al descendiente directo del mito británico, ¿no? A Franklin Pendragon. Oiga, a mí ese nombre me parece genial porque yo tengo un encanto muy grande, pues con la historia del rey Arturo, ¿no? Los mitos del rey Arturo me parece una de las historias más lindas y más bonitas que hay en, en toda la cultura popular europea, ¿no? Que Yo, aparte, ¿cómo, cómo? yo quiero hacer un inciso, Dale, justamente, dale. el nombre Ajá. Pendragon, justamente, hay unos libros que es una trilogía, ¿no? Ujú. Y justamente el primer libro de una trilogía que se llama Pendragon es Taliesin. De ahí ¿En la serio? primera vez que oí el nombre de Taliesin, exactamente. Y es, digamos, la historia de Taliesin, después va siguiendo y tal, y es el primer libro de la trilogía Pendragon, y ahí oí la primera vez el nombre de Taliesin, de la Claro, editorial además Espíritu. hay una cosa antes de saludar a Franklin y que me genera mucha curiosidad, siempre me ha generado mucha curiosidad. A mí no me gusta tanto el anime, pero estoy muy rodeado de personas que se mueven en el mundo otaku del anime y de la cultura oriental. Y los escritores de anime, las historias que se desarrollan en el anime oriental, en muchos de ellos aparece muy consistentemente Britannia, ¿no? Y aparece muy consistentemente el personaje de Arturo, como que tienen una especie de fascinación o de fijación con el mito del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Y su buen amigo que nos compete un poco más, Merlín, ¿no? Por ese lado. Pero bueno, Franklin, ¿cómo estás? Muy buena tarde, noche o días para todos los que vayan a escuchar esto, que van a ser millones. Estamos acá comenzando, muchas gracias por la invitación. Sobre el apellido Pendragon, significa cabeza de dragón, por eso lo elegí. Taliesin Totalmente. el poeta, ¿no? Sí, En Taliesin el bardo. Sí, en el siglo cuarto de la era común sobre Galia, Britania, aparecen los ese, textos de él. exactamente. Él en algún momento se describió también como Merlín. Es que hay teoría de que Merlín es una mezcla de varios personajes históricos que existieron realmente, y uno de ellos es Taliesin. Aunque Taliesin esté lleno de leyendas, ¿vale? Como su nacimiento, etcétera, etcétera, muy relacionado con la diosa Keridwen, realmente se dice que Merlín en sí no existió, pero sí varios personajes históricos hicieron que crearan el personaje de Merlín. Después toda la leyenda que hay, unos dirán que sí existió, otros que no, etcétera, etcétera. Bueno, lo que Interesante. sí es cierto, aunque bueno, debo reconocer que esperaba muy en el fondo que Franklin fuera descendiente directo de Arthur Pendragon, pues ya nos dijo que no. Lo que sí es cierto es que bueno, todas estas historias están llenas de magia y rodeadas de magia y es lo que las hacen tan bonitas, ¿no? El mito de Camelot, de Excalibur, que bueno, me parece que regaño y un regaño para esta juventud de ahora que de cultura general poco, es una de las historias más lindas que hay que conocer. mm, y de esas historias que se le pueden contar a los hijos, a los sobrinos, historias bonitas. No todo es J Balvin ni, no sé, no recuerdo
otros nombres de este género musical. Bueno, lo que nos compete, mis queridos amigos. Hoy vamos a hablar de algo con lo que estamos en contacto todos los días, de algo de lo que estamos hechos, de algo de lo que somos, a lo que pertenecemos y que nos pertenece también, y es los elementos. Los elementos. Muchas veces, y lo digo por cómo se ven los toros, como se dice, los toros se ven mejor desde la barrera. Muchas veces las personas interesadas en, en la brujería, en la magia, en todo este tipo de temas, tienden a enfocarse un poquito más en entidades. Últimamente hemos visto una tendencia mucho a buscar dioses, diosas, a buscar deidades, ¿no? Hécate está de moda. Yo creo que ni Coco Chanel está tan de moda como lo está Hécate últimamente. Y ya uno se encuentra hecatianos y hecatianas que cuando uno va a ver mucho de Catianos no tienen, y luego escucha uno a Taliesin, y luego escucha uno a Sebas, bueno, a Brujo del Sur, que son personas que han estudiado tanto y uno dice, bueno, por ahí como muchos errores, pero ya que están tan de moda las entidades, todo el mundo se enfoca, ¿no? Nos encontramos también, por ejemplo, los Yoruba, ¿no? Lo que conocemos en Latinoamérica como la santería, que están muy enfocados a los muertos, ¿no? Al trabajo con muertos, cuando realmente tenemos un potencial y una fortaleza mágica que nos pertenece a todos, que son los elementos. Y cuando hablamos de los elementos, creo que nos podemos encontrar incluso que hay culturas, sobre todo en la zona oriental del planeta, que consideran, a ver, me voy a meter un poquito en una jaula de espinas, porque no manejo muy bien el tema, pero sé que hay ciertas culturas orientales que consideran unos elementos distintos a los que consideramos en Occidente. Pero en Occidente, que es a donde pertenecemos, pues conocemos los cuatro elementos básicos que son tierra, fuego, aire y agua, y algunos que creemos y consideramos el quinto elemento, que es el éter, ¿no? El espíritu, o como lo quieran llamar. ¿Cómo ha sido el contacto de ustedes principalmente con el tema de los elementos? Si tuvieron ese encuentro, si no lo han tenido, si les genera curiosidad, Franklin. Quiero primeramente contar una historia que sucedió hace casi 10 años. A mí me gusta mucho caminar por las montañas. Estaba en los cerros orientales de Bogotá. Llegando a la cima de la primer montaña, me senté a descansar. Me siento a descansar, muy relajado, era la tarde, estaba durmiendo, cuando empiezo a escuchar una voz que grita, dice mi nombre, pero no lo dice, sino me llama mentalmente, Franklin, y es una voz bastante grave. Y yo, bueno, ¿quién me habla? Yo estaba solo, no tenía ni siquiera perro. Cuando me llega una visión y es el pino donde yo me recosté, el que me estaba hablando, un elemental. El guardián de la montaña me habla y se aparece. Me dice, de ahora en adelante yo voy a ser tu guía, necesito que hagas unas cosas a nivel personal, que obviamente son muy mías, y me las guardo. Y me dice, tienes que empezar a moverte por las ciudades, por los países, a conocer gente, a aprender mucho la magia y a enseñar. Y hace 10 años, más o menos era Navidad, 26 de diciembre de 2013, 2 días después, 28 de diciembre, comienzo mi proyecto que antiguamente se llamaba El Bosque Místico de los Ents, y ahora todo se transforma a Franklin Pendragon, ¿no? Una historia muy bonita porque yo siempre he podido contactar con los árboles mentalmente hablando. Ellos me previenen de accidentes, me previenen de muchas cosas, me guían, úseme para tal cosa, yo soy el elemental de tal lado, yo soy el guardián de acá. Me pasa mucho en los cerros orientales de Bogotá que hay una magia tremenda porque eran antiguos territorios indígenas también, por donde caminaban y se desplazaban los antiguos caminos reales.
Y esa es mi historia de cómo inicié a mostrarme públicamente en redes sociales ya hace 10 años. Pues, pues yo, perdón, pues yo, a ver, todo empezó pues cuando empecé a interesarme al tema de la Wicca. Muchos de vosotros sabéis que mi camino espiritual es la Wicca. Y por supuesto, en la Wicca, pues cuando trazamos el círculo a la hora de hacer nuestros rituales, hacemos un llamado a los elementos, ¿vale? Unos lo llamarán de una manera, otros de otra. Por ejemplo, en mi tradición llamamos a los guardianes de la torre norte, guardián de la torre este, etcétera, etcétera, que cada punto cardinal representa un elemento. Claro, también hay que saber que cada elemento sirve para algo, en el sentido que, por ejemplo, el elemento aire es todo lo que es inspiración mental, pensamiento, elemento fuego es acción, etcétera, elemento agua, pues emociones, etcétera, etcétera. Y así fue mi contacto con los elementos, pero realmente al principio lo hacía de una manera mecánica, ¿no? Porque estamos aprendiendo y hacemos un círculo de una manera muy mecánica sin realmente entender qué son los elementos, ¿no? Los llamamos, pero no conectamos al principio con ellos. Y me pasó algo un poco parecido como Franklin. Estaba pasando por un momento un poco complicado en mi vida, de momentos personales muy, muy complicados. Y yo recuerdo trabajaba de mesero en un restaurante y cada noche, cuando volvía de camino a casa, en mis pensamientos, en mi desgracia de vida en ese momento, me paraba cerca de casa a las 2 3 de la mañana, que es cuando acababa de trabajar. De camino, aquí, cerca de mi casa, hay un roble que tiene 300 años y está protegido, no se puede cortar, no se puede talar, nada, ¿no? Está ahí, es un roble majestuoso, maravilloso. Y me sentaba ahí y siempre posaba mis manos sobre ese roble porque sí, siempre me gustó mucho el tacto de los árboles y cuanto más viejos, por decirlo de alguna manera, como que transmiten más historia. Vieron muchas cosas pasar por ese momento. Y me pasó un poco como Franklin, donde oigo una voz que me dice simplemente, tranquilo, todo pasará, tranquilo. Y después fue casi como una droga, necesitaba conectar con ese roble centenar. Y claro, ahí empieza uno a estudiar un poco, por ejemplo, los elementales, magia con árbol, pero también todo se traslada también un poco con los elementos, ¿no? Y así empecé yo a trabajar con la magia de los elementos. Bueno, de hecho, no sé si alguno de ustedes me pueda corregir, no sé si es en China o en Japón, creo que la madera es considerada uno de los Un elementos, elemento, ¿no? exactamente. Sí, 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 En sí. China. Es Ujú, en en China China. por el Feng Ok, Shui. ok. Exactamente. Ujú. El metal, la El madera son metal, la El considerados metal, madera. exacto. elementos. Sí, totalmente. Claro que sí. Bueno, yo en lo personal no tengo una historia tan mágica ni tan bonita. Yo tengo una conexión o siento una conexión mucho más fuerte con el fuego y con el aire. Y curiosamente, a ver, a mí me gusta y pueden quererme matar si así lo desean. Pero a mí me gusta siempre entender la magia o entender la brujería o las prácticas espirituales desde la lógica. O sea, me parece que partiendo desde un punto lógico se logra entender de una forma más profunda los ciclos o los temas o los procesos mágicos o espirituales. Em, entonces, digamos que en momentos donde necesito un poquito no sé cómo decirlo, de alivio, ¿no? De paz, un poquito de amor, un poquito de esa cobija que uno a veces necesita como seres humanos que somos. Regularmente es el aire, es el viento que suele aparecer en escena. Entonces, no he tenido esa maravillosa posibilidad de escuchar, tal vez incluso soy yo que me lo estoy negando, pero regularmente cuando necesito un poco de alivio, suele haber una corriente de viento muy fuerte que me hace sentir muy rodeado y eso como que me baja un poquito la intensidad de lo que estoy sintiendo en ese momento.
Y ya escuchándolos, entonces, viniendo también de lo que dijo Oli, y arranco por ti, Oli, esta vez, en ese caso y en ese punto, ¿qué son los elementos? Uf, a ver, los elementos está claro que aunque muchas veces en la práctica brujil se olvida mucho, porque a la gente le gusta trabajar lo que decíamos al principio con las deidades o mismamente todo lo que es velomancia y todas esas cosas, pero una cosa que está claro, lo más mágico que hay para mí es lo más natural, que son justamente esos elementos, ¿no? Entonces, está claro que cuando leemos libros o nos adentramos, digamos, a ese mundo de los elementales, encontraremos nombres como las hadas, los gnomos, la salamandra, dependiendo del elemento que representa. Y ahí mucha gente dirá, no, es que las hadas existen, las salamandras existen, los gnomos existen. Eso ya es como, digamos, cada uno su creencia, pero lo que está claro es que los elementos son una energía. Y justamente la magia, ¿qué es? Es justamente trabajar las energías. Entonces, en mi tradición que sigo yo, los elementos son muy importantes, como decía antes. Por ejemplo, si queremos tener un poco más de inspiración, si somos músicos, escritores, y queremos tener un poco más de inspiración, pues, por ejemplo, trabajaremos con el elemento aire, ¿no? Si necesitamos un poco más de estabilidad en nuestra vida, trabajaremos con el elemento tierra. Si tenemos que controlar un poco nuestras emociones, trabajaremos con el elemento agua. Y son energías muy importantes que considero que hay que trabajar porque es muy mágico, pero es real. Son cosas que podemos sentir realmente. No es algo que no que está en nuestra imaginación. Todo el mundo hemos sentido una brisa de aire alguna vez. Y uno de los ejercicios que hacía y bueno, que sigo haciendo es justamente cuando siento una brisa de aire, es pararme, disfrutar el momento presente, el aquí y el ahora, y disfrutar de ese elemento. Y justamente uno de mis primeros trabajos con ese elemento fue con el elemento aire, que era para limpiar las malas energías. Uno tenía que visualizar, sentir el aire y visualizar cómo ese aire limpiaba todas las malas energías. Entonces, ¿qué son los elementos? Dependiendo un poco de las tradiciones, podemos encontrar varias respuestas y Frankie tendrá la suya, tú, Joe, tendrá la tuya, pero lo que yo considero es que es una energía natural con la que podemos trabajar realmente en la brujería o en la magia. Misma pregunta, Frank. Sobre los caminos esotéricos es comprender que las energías, totalmente de acuerdo con lo que dice Taliesin, que son portadoras tanto de vida como de muerte, porque cuando hay un desequilibrio con los elementos, sea cual sea, o hay vida o hay muerte. Tenemos que comprender que nosotros, como seres humanos pertenecientes al planeta Tierra, somos los 4 elementos. Tenemos el fuego representado a través del pensamiento y de la energía que tenemos para movernos. Tenemos la tierra, nuestros huesos, músculos y carne. ¿De qué son? Los huesos son de calcio, de magnesio, de hierro y varios minerales que están ¿en dónde? En la tierra. Somos aire, respiramos oxígeno y otros gases y los expiramos y los convertimos en otros gases de los cuales se alimentan otros seres que son los árboles. Y somos agua, tenemos el sudor, la sangre, las lágrimas, los jugos gástricos. Entonces somos mundos andantes. Y eso hay que comprenderlo. Yo soy los 4 elementos y soy el éter, soy esa alma que conecta desde mi microuniverso con el macrouniverso, con el todo. Tengo que comprender eso para trabajar con los elementos, para trabajar mi poder, mi potencial, mi capacidad de comunicarme, mi capacidad de crear o mi capacidad de equilibrar. Todo eso se ve con los elementos. Y partiendo así, pues los, los principios y los vestigios es conectar con ellos, conectar con el fuego, tierra, aire y agua. Después de eso aprender a interpretarlos porque ellos hablan.
El fuego habla bailando, por ejemplo, las salamandras, que son los elementales, danzan. Las sílfides o los silfos, que son los del aire, susurran a través del viento en nuestros oídos. Los elementales, como los gnomos y los duendes, que son de tierra, nos juegan bromas, nos cambian las cosas de lugar, nos prenden, nos apagan las luces, nos hacen bromas. Y las ondinas y las nereidas en el agua nos cantan también. Sí, Entonces todo eso estoy totalmente de acuerdo. Hablando, perdón que te corte, Franklin, hablando de esos elementales, como dijo, las ondinas, los gnomos, etcétera, hay mucha gente que quiere empezar directamente a poder ver esos elementales, ¿no? La gente cuando empieza con el camino de la magia de los elementales y de los elementos, tienen en mente directamente, quiero ver un gnomo, quiero ver una hada, quiero ver una salamandra. Pero para verlos, primero hay que entender lo que decía Franklin, ¿qué son los elementos? Uno no puede ver algo si no entiende lo que es realmente, y esa cosa es un poco lo que se dice siempre, ¿no? Como es arriba es abajo, yo diría como es adentro es afuera también, y justamente para ver esos seres mágicos que están en otro plano, tenemos que entender lo que tenemos nosotros mismos, que sea en nuestro cuerpo o que sea en la naturaleza. No podemos, siempre digo lo mismo, no podemos pretender correr una maratón si no hemos aprendido ni a gatear ni a caminar. Y eso es muy importante. Y claro, eso se puede traspolar a todos los temas de la vida, por supuesto. Pero claro, todo el mundo, y lo entiendo porque es muy mágico, imaginarse que un día uno está paseando por el bosque y ve de repente un gnomo, aunque sea medio segundo, ¿no? Eso es mágico. Pero considero que tampoco es el fin de adentrarse en la magia de los elementos. No es el fin de poder ver una salamandra, poder ver un hada. El fin es justamente entender lo que tenemos alrededor, lo que es la naturaleza, lo que somos nosotros. Y después, si tenemos la oportunidad de ver uno de esos elementales, pues, oye, aplaudir con las orejas y a disfrutar. Bueno, aquí voy a jugar también a ser un poquito, a distanciarme un poquito de mis creencias y de mi sendero y a cuestionar un poco este tipo de situaciones. Entonces, ¿en qué punto podemos darnos cuenta o podemos saber que lo que nos está hablando, los mensajes que nos están llegando, que esa conexión que estamos obteniendo es realmente con algún elemento, con algún favor obtenido de algún elemento, con alguna conexión establecida con algún elemento y no con otra entidad que quizás no hemos llamado y que traviesamente anda por ahí? Pues yo voy a dar una anécdota que pasó, y porque no está Aine para contarlo, pasó hace 3 días o 4. Nosotros aquí tenemos un pequeño altar con un duende, Leprechaun, que se llama, Ujú. para que nos ayuda, digamos, todo lo que es materiales, fortunas y tal. Y bueno, y sabéis que mi esposa, pues, hace velas como Sí. esas para los trabajos de ese tipo. Bueno, hace velas y tiene un gancho especial que mete en el molde de silicona para sacar lo que es la mecha, ¿no? Ujú. Ella, ella es un desastre en cuestión de ordenar las cosas, menos para eso. Ahí sí que es muy profesional, lo guarda todo, es increíble. Pues un día desapareció ese gancho. Y ella se volvía loco. ¿Dónde está? No puede ser. Y no estaba en donde guarda las cosas, no estaba y buscábamos en la casa, en la casa, en la casa. Eh, y de repente va hacia el altar y le hace una ofrenda al duende, que tenemos una ofrenda, medita con él y le pide, por favor, si tú sabes dónde está ese gancho, devuélvemelo, por favor, y le dio ofrenda. Al día siguiente, ese gancho lo encontramos, pero en un sitio que era imaginable porque lo hemos movido, removido varias veces. Estaba colgado en el borde de una silla de la cocina, donde hace las velas.
pero en el borde. Y esa silla se movió, removió y no había aparecido. Mucha gente podrá decir, no, es que no lo visteis, no hice... Nosotros, en cierto modo, sabemos lo que ha pasado. Sabemos que, como dijo Franklin, pues nos hacen bromas y sobre todo yo creo que nos hizo bromas como para hacer una llamada de atención, decir, oye, estoy aquí. No estoy aquí solo para que me pidáis bienes materiales, que os vaya bien en los negocios, hacerme un poco de caso, ¿no? No estoy solo para eso. Y ahí está la anécdota. Entonces, yo creo que uno siente realmente cuando es un elemental que nos está hablando, que nos está haciendo algo. Se siente, se siente. Es como decir, ¿cómo sabes que estás enamorado de esa persona? Porque lo siento, porque es así. Lo siento, no te lo puedo explicar, lo tienes que vivir. Sí, es verdad. Bueno, yo Yo sigo también quiero jugando. contar otra Dale, historia. dale, dale. Esta historia sucedió también este año, pero el día de mi natalicio, de mis cumpleaños, viernes 10 de marzo. No sé si te acuerdas que aquí ese día hubo temblor. De hecho, fueron dos. Ajá. Siempre para esa época del año, para mis cumpleaños tiembla. Entonces yo me puedo dar el lujo de decir que nací el día de los temblores, Total. viernes 10 de marzo. En el lugar donde estaba, que es Tuta, Boyacá, yo no estaba en Bogotá, llevaba ya varios días allá. En la mañana, sismo, y en la tarde, tormenta eléctrica. Yo estaba haciendo mi ritual de cumpleaños, que fue bañarme con canela en polvo. Me bañaron en canela en polvo. Después de eso, la persona con la que estaba me dice, vamos a hacer una canalización. Cuando hacemos la canalización, yo entro en mi trance y demás. Se me aparece precisamente Emrys o el mago Merlín en la canalización. Me da un huevo. Del cielo baja un dragón de color rojo, como si fuera hecho de puros rubíes, y me tira fuego. Y donde estaba era un prado bastante bonito, precioso, y había un lago. Y sale un dragón también como de zafiro, cristalino, totalmente azul, y me echa agua. Yo con el huevo en la mano, el huevo empieza a soltar truenos en mi trance y demás. Y se abre y sale un dragón de color blanco. Y me dicen, usted ha sido iniciado para trabajar con dragones. Ahí no acaba la historia. Desde esos meses hasta hoy día he despertado ya 4 dragones y tengo que ir por un quinto a un nevado. Voy a lugares específicos. El segundo fue en Bogotá, en el Cerro de Monserrate. El tercero fue por el desierto de la Tatacoa. El cuarto fue aquí en Medellín. Y el quinto tengo que ir al Nevado del Ruiz. Bueno, a mí me gusta y seguir jugando un poco al abogado del diablo aquí, ¿no? Un poco también con el tema de cuestionarnos. Y es, si bien aquí, pues obviamente notamos que todos tenemos como unas corrientes muy diferentes, no es muy arrogante pensar, ¿no? Más allá de que nosotros o algunos de nosotros tengamos un camino espiritual, tengamos un sendero, tengamos unas prácticas que nos ayudan a evolucionar y a creer como personas, no es bastante arrogante pensar que somos dignos, por así decirlo, que algo tan poderoso como las fuerzas de la naturaleza pretendan comunicarse o quieran o necesiten comunicarse con nosotros. Yo creo que no es una cuestión de arrogancia ni de dignidad. Yo creo que hay que recordar que somos naturaleza, nosotros mismos. Entonces hacemos parte de ellos. Simplemente que la sociedad nos hizo olvidar un poco lo que somos realmente y de dónde venimos. Entonces yo creo que no es una cuestión de prepotencia ni de arrogancia, simplemente que hay personas que no les interesa recordar esos temas y otras personas, pues como somos aquí nosotros, que sí, digamos, estamos dispuestos a entender que somos naturaleza. Somos
la madre tierra, somos el aire. Hay una canción muy famosa que dice eso, ¿no? Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, etcétera, etcétera. Y realmente es eso, es que somos naturaleza. Entonces, es lo más normal y lo más sano justamente volver a conectar con esos elementos. De hecho, también es lo más real, no es arrogante, es por merecimiento. Cuando tú comprendes las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de los elementos y conectas con ellos, obviamente va a haber un diálogo. Tú lo demuestras con tus actos. Y eso se llama vida. Cuando tú le permites al universo, a la naturaleza, que fluya a través de ti, ese es el camino espiritual que debe recorrerse. Es el menester, conocer los misterios de la naturaleza. Y eso se logra por medio de la comunicación, del conocimiento, de la sabiduría, de la humildad y de la armonía que debo tener conmigo mismo y hacerla resonar con la armonía de la naturaleza para que las dos sean una. Y además, hay un ejemplo muy bueno de lo que dice Franklin, simplemente cuando vemos el pentáculo. El pentáculo habla de eso, justamente, de la armonía de esos elementos, que al fin y al cabo es todo uno, es todo uno. Es decir, si reunimos esos elementos, los entendemos, pues vamos a entender muchas cosas a nivel espiritual, ante todo, y después, si queremos ponerlo en práctica en nuestras prácticas brujiles, también muchas cosas. Y lo bueno es que para hacer, por ejemplo, si hablamos ya de prácticas brujiles, no hace falta gran cosa para hacer magia con los elementos. Los tenemos aquí alrededor nuestro. Como dijo antes Franklin, somos nosotros los cuatro elementos. Somos la unificación de los cuatro elementos. Somos ese pentáculo con el espíritu que une los elementos. Entonces, yo creo que justamente es importante, por lo menos, si uno no quiere trabajar con los elementos, por lo menos entenderlos. Yo creo que es muy importante trabajar los elementos y justamente después practicar el que quiera practicar. Pero yo creo que el que se acerca a la magia de los elementos, entender los elementos, no se va a resistir de utilizar los elementos o pedir favores a los elementos en su práctica brújil. Yo creo que no se va a resistir. Bueno, y en ese Dentro de caso, la... entonces, perdón, Frank, cuál es el Claro. camino o cuáles son los métodos? A ver, si bien dentro de una práctica espiritual, donde podemos hablar de un eclecticismo general, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el camino adecuado para entender los elementos? O sea, ¿cómo puede una persona eh, que nos está escuchando en este momento decir, oigan, esto me interesa en serio, ¿cómo puedo conectar con los elementos? ¿Cómo puedo entenderlos? ¿Y cómo puedo llegar a sentirme identificado más conectada? Como dice Taliesin o como dice Joe, que se conecta con el fuego, que se siente muy conectado con el fuego y con el aire. ¿Cuál es el camino? O por lo menos el que ustedes conocen. Yo creo que es la cosa realmente a la base, al principio, más simple del mundo. Y no es prepotencia y claro que hay que tener conocimiento, hay que leer, hay que buscar, hay que informarse, por supuesto. Pero para conectar con los elementos, simplemente descálzate, camina sobre la tierra húmeda. Cuando esté lloviendo, disfruta de ese agua, la temperatura, la textura, lo que sientes, simplemente. Y realmente es lo que decimos siempre en brujería. Vive el momento presente, el aquí y el ahora. Y es lo que hay que hacer. Cada vez que tenemos la oportunidad de sentir un elemento que lo tenemos alrededor, es eso. Eso es el primer paso que tenemos que hacer. Yo es lo que hacía, me descalzaba, caminaba por el prado y sentía la hierba, la tierra húmeda, la tierra seca, si llovía la lluvia, el aire sobre mi pelo
y justamente después podemos trabajar con técnicas de visualizaciones cuando queremos trabajar con la magia de los elementos, porque ya tenemos justamente en nuestra memoria, cuando queremos trabajar con el elemento tierra, pues sabemos lo que es tocar la tierra, sentir la tierra, que sea húmeda, que sea seca, el olor de la tierra, todo eso son pasos que podemos dar y que lo tenemos aquí cerca, todo el mundo lo puede hacer. Y eso realmente es el primer paso. Después, claro, como todo tema esotérico, mágico, brujil, pues hay que tener un conocimiento y hay que seguir investigando, por supuesto, ¿no? Y podemos investigar independientemente de las tradiciones. Uno puede empezar con magia elemental del occidente, otros después nada nos impide de conocer justamente los elementos en China, por ejemplo, como lo ven, y trabajar de todas formas. Y yo creo que son los primeros pasos que tenemos que dar. Es correcto. Dentro de las prácticas esotéricas para las personas que tienen su altar es aprender a identificar los elementos del altar, que son los mismos cuatro elementos. El incienso es el aire, las sales minerales, las plantas son la tierra, el agua, el vino, la cerveza, los venenos, los preparados son el agua. Y también tenemos el fuego en las velas, en las fogatas. Todo eso aprender a identificarlo y está ahí implícito, solo que no lo vemos, no lo identificamos. En todo sistema esotérico, mágico, brujeril, magia, hechicería, brujería, siempre están, de una manera u otra. Usted necesita el líquido, necesita la planta, necesita el humo, necesita el saumerio, necesita el incienso, necesita la vela, la fogata, necesita el carbón, necesita cualquier cosa de la naturaleza y ahí están los cuatro elementos. Es aprender a trabajarlos, a conocerlos, a sentirlos, a identificarlos nomás en las estaciones. El fuego es el verano, el aire es el otoño, el agua es el invierno con la nieve que viene y pausa todo y lo congela y que renace con la tierra en la primavera. Todo eso, el cosmos, el movimiento de la tierra se encarga de pasarnos por esas gamas en ciclos. Y a eso el equilibrio del día y la noche, la luz y la sombra, totalmente equilibrados para que no haya una descompensación. Entonces todo eso tenemos que comprenderlo, comprendo cómo van los ciclos y así también van los ciclos de mi cuerpo. Yo necesito estar activo, necesito dormir, necesito estar alegre, necesito estar triste, necesito comunicar, necesito fortalecerme yendo al gimnasio y todo eso es el trabajo con los elementos, el sentir, el probar, el el disfrutar, el ver un amanecer, el sentir la lluvia, el meterse a un río, el bailar alrededor de una fogata, el estar desnudo y bañarse y sentir cómo el agua baja, el sentir el aire también cuando viene a soplarme la cara, la lluvia, el calor que me da la fogata, la tierra, el estar descalzo y sentir cómo el césped toca mis plantas, todo eso. Y es comprender de que los únicos que no estamos vivos somos nosotros. A pesar de que las plantas no se mueven, ellas están vivas. A pesar de que los cristales no se mueven, están vivos. A pesar de que los animales no hablan, están vivos. A pesar de que el agua se mueve pero no habla, está viva. A pesar de que los árboles están quietos, están vivos. Bueno, y justo, y perdón te interrumpo, Frank, pero justo para allá iba como ejemplo, ¿no? Ya dejando un poquito al lado el cuestionamiento de ciertas situaciones. A ver, hay un ejemplo clarísimo y muy lindo y muy básico que son las plantas, ¿no? El famoso, ay, pero es que yo me quedé esta semana cuidándole las plantas a mi abuelita y se pusieron feas, es que no me... Claro, porque es que donde hay vida hay energía, donde hay energía puede haber conexión y todos los seres vivos pueden sentir esa conexión energética. Y esa conexión con las plantas también es conectarse con los elementos de la naturaleza. Entonces, claro, uno ve la abuela que la abuela les pone agüita, pero es que no solo les pone agua con una disposición absoluta de amor, de entrega, de generosidad, de compañía,
Y esa diferencia se nota cuando viene una persona que no es su cuidador normal y las cuida, que se apagan un poquito, ¿no? Esa energía, esa vida, bueno, la vida no disminuye, pero la energía cambia por lo menos en cuanto a ese flujo. Entonces también, por ejemplo, algo tan simple como cuidar las plantitas que tengo en casa es una forma muy bonita de conectar con los elementos de la naturaleza. Totalmente. Además, yo tengo otra anécdota. Mi, yo tengo unas plantas aquí, no tengo muchas porque la verdad no tengo lo que llamamos aquí la mano verde, ¿no? No se me da muy bien, les doy mucho cariño y tal, pero bueno, no deja también de ser una ciencia cuidar ciertas Ujú. plantas. Pero bueno, tengo unas cuantas plantas. Y un día llamo a mi hija y digo, ¿quieres regar las plantas conmigo? Me dice, sí, 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 porque ella está muy dada de todos esos temas, ¿no? Tiene 8 años. Y cuando echamos el agua a las plantas, la planta empieza a moverse, ¿no? Claro, empieza a moverse Baila. suavecito y me dice, papá, la planta se mueve. Digo, sí. Me dice, es magia. Le dije, no, es vida. Y la vida es magia en sí, ¿no? Entonces lo que tú dices, ella sin querer queriendo, pues conectó, digamos, con lo que es la vida y lo que son los elementos, lo que es la tierra, lo que puede salir de la tierra y cómo reacciona una planta con un simple cuidado, ¿no? Y justamente yo creo que fue un momento muy bonito. Y lo que tú dices, Joe, simplemente regar unas plantas, esas plantas van a transmitir energía, pero también van a recoger energía. Y muchas veces por eso cuando alguien viene a cuidar las plantas en nuestras casas, pues las plantas poco a poco pues van decayendo, porque la energía no es que sea ni mala ni buena, pero no es la misma. No está en Exactamente. sintonía, no está en armonía con el lugar. Y yo creo que eso es una de las pruebas que realmente los elementos existen y que lo tenemos delante de nosotros. Por supuesto. Bueno, ya pasando el tema un poquito más poético, más bonito, ¿no? Más, digámoslo así, retórico de la situación. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, con los elementos? ¿Cómo se pueden hacer ciertos trabajos, ciertos rituales? ¿Cuáles son recomendados y cuáles no? ¿No? Como ustedes saben, bueno, los seguidores de este podcast lo saben. Nosotros entendemos la magia como magia. Para nosotros la magia no es ni buena ni mala, no es ni negra ni blanca, ¿no? Ese condimento lo trae la persona que viene a poner la magia sobre la mesa, pero está ahí y como lo decían ustedes en un principio, así como traen vida los elementos, también pueden traer muerte, ¿no? Están perfectamente equilibrados en todos los umbrales o espectros de la vida, ¿no? De la realidad. Entonces, Franklin, qué tipo de trabajos, cómo se trabaja, cómo se recomienda trabajar y hasta dónde es permitido y adecuado? Obviamente, la opinión de cada uno, aquí no es que ninguno de nosotros tenga la razón absoluta sobre todo, usar los elementos para hacer trabajos de magia, de brujería, de hechicería o de espiritualidad. Bueno, antes de dar eso, voy a dar un concepto a grosso modo de lo que es la magia. Es la capacidad de alterar la realidad por medio de mi voluntad o pensamiento, para que se tenga claro. Una vez sabiendo lo que es la magia, tenemos los cuatro pilares: fuego, tierra, aire y agua. Con el fuego, la velomancia, la piromancia, que es el arte de leer el fuego. Piro, fuego, mancia, del antiguo griego manteia, lectura del fuego. En las fogatas, él baila, él danza, tiene formas humanas, animales, y nos va revelando cosas. La velomancia, el intencionar una vela, sea para algo bueno o para algo destructivo, ya va a la voluntad de cada quien. Con el aire tenemos la eomancia, la lectura del aire, ¿no? Del viento que nos susurra. Llamo a los sílfides y los silfos para que por medio de su canto me den respuestas a lo que necesito saber. Un conjuro ahí a grosso modo. Voy con la tierra, los duendes, los elementales. Pueden estar en las minas. La palabra duende significa dueño de casa. Los puedo traer a mi casa para que vengan y trabajen. Los gnomos
o los duendes goblin, que son los de sombrerito rojo, que son razas. Los puedo llamar también, les puedo dar ofrendas de whisky o de ron, dulces o también frutas para que concedan nuestros deseos. Las ondinas con los ecosistemas acuíferos, ¿no? Lagos, cascadas, ríos. Ya en el caso del mar cambia a los tritones y a las sirenas. Se les llama por medio de cantos para que se manifiesten y nos muestren el pasado, el presente o el futuro. También, si ya se quiere llevar a algo más extremo, siguen las kinesias, que es la capacidad de creer o manipular un elemento. La piroquinesis, que es la capacidad de crear o manipular el fuego. Hay un fenómeno, científicamente hablando, que es la autocombustión espontánea. No sé si ustedes lo conozcan, que son las personas que aparecen totalmente calcinadas. Esas Sí, sí, personas bueno, son han habido unos piroquinésicas. casos por ahí mencionados en la historia bastante llamativos. Esas personas fueron piroquinésicas, pero en su sueño, en su trance, se quemaron a ellos mismos. No encontraron el Están, equilibrio. exacto. O se les perdió o canalizaron mal y desaparecieron por sí mismas. Queda solo la ceniza, el polvo. Está la eoquinesis, que es la capacidad de alterar el viento para crear tornados, brisas, huracanes y demás que se hacían en la antigüedad. Está la geoquinesis, que es la capacidad de manipular la tierra para que sea fértil o para que no sea fértil, o también para causar sismos de pequeño impacto, temblores a nivel local. Eso lo hacían los antiguos. Y está la hidroquinesis, que se utilizaba para crear el agua, para manipularla. Y el agua es un elemento muy delicado porque tiene diferentes estados, el líquido, el gaseoso y el sólido, ¿no? Y con eso también se pueden hacer ciertas cosas a nivel mágico. Ya para conectar con ellos, de manera básica, hay que aprender que el oriente, por donde sale el sol, representa el fuego, el occidente, que es el opuesto, es la luna y representa el agua, el norte representa la tierra y el sur representa el viento, ¿no? Esos 4 puntos cardinales y esa base, yo me enfoco en mis meditaciones a conectar con los cuatro, en los 4 puntos cardinales y empezar a recibir mensajes. Una meditación corta. O también desde la parte nórdica, yo que soy sacerdote, Gaudí, Ek al Sheljar Godi, Lazulan Baetir, yo, sacerdote supremo, llamo a los espíritus de la naturaleza para que se manifiesten. Y solo eso, solo ese decreto nórdico antiguo es un llamado para que ellos vengan a mí y me empiecen a mostrar. Pero solo me va a funcionar a mí porque yo soy Gaudí, al Sheljar Gaudí, Godi de los Godar. Y así hay muchos trucos. Nomás encender una vela, agarrar la Yo, tierra. yo, por ejemplo, voy a hablar según mi visión y según mi tradición. Por ejemplo, Franklin nos habló de los elementos y los puntos cardinales. En mi tradición es muy diferente. Está claro, todo el mundo sabe que en la Wicca pues trazamos un círculo de protección y yo diría más de condensación, más que de protección, ¿no? Para condensar la energía y que nada salga. Normalmente, primero yo aconsejo, como hemos dicho, entender los elementos y en mi tradición el elemento aire es el pensamiento, el elemento fuego es la acción, el elemento agua son las emociones y el elemento tierra, digamos, es lo material, lo real, lo que sentimos. Entonces, en mi tradición trazamos el círculo por el punto cardinal este, que es el elemento aire. Como he dicho, el elemento aire es el pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer un trabajo mágico, primero lo tenemos que pensar. Después seguimos con el elemento fuego, que es la acción y está en el sur, ¿no? ¿Por qué? Hemos pensado en nuestro ritual, elemento aire en el este, seguimos en el sur, hacemos el ritual. Después el elemento agua está en el oeste porque tenemos que controlar nuestras emociones en ese momento. Es muy importante.
Y después, en el norte, tenemos el elemento tierra, que es para hacer real nuestro trabajo brujil, nuestro ritual. Entonces, por eso es muy importante entender, independientemente de la tradición, lo que son los elementos. Pero justamente cuando yo voy a llamar a los, por ejemplo, yo cuando hago el círculo, siempre digo, llamo en perfecto amor, paz y armonía a los guardianes de la torre este, elemento aire, que rigen mis pensamientos. Siempre es bueno recordar para qué los llamamos, ¿no? ¿Y por qué? Y tengo que entender que justamente el elemento aire son mis pensamientos que me van a ayudar a hacer ese ritual y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya son pasos que nos aprenden a trabajar con los elementos. Después, si queremos trabajar con los elementos de manera indiferente, como sabemos, por ejemplo, si yo soy alguien que tiene muchas ideas, ¿no? Muchos proyectos de que quiero hacer tal cosa, sería una buena idea hacer tal cosa, pero nunca todo queda en un pensamiento, nunca hago las cosas, solo son ideas. Pues justamente, como hemos dicho antes, hay que encontrar un equilibrio. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar pues con el elemento fuego para que me ayude a tener ese paso que necesito, que no todo quede mentalmente, porque justamente si todo queda en mi mente significa que hay un desequilibrio, que el elemento aire, que son los pensamientos, está, digamos, por encima de todos los otros elementos. Entonces voy a trabajar con otro elemento para encontrar el equilibrio. ¿Cómo podemos trabajar con un elemento? De uno. Podemos llamarlo, podemos simplemente encender una vela, concentrarnos con la llama, entender qué es el elemento fuego e intentar equilibrar justamente para que todas mis ideas no queden solo en mi cabeza y que las pueda poner en práctica, ¿no? Y igual, si por ejemplo soy una persona que es muy emocional, que pasa de la depresión a la alegría en un cuarto de hora, ahí nos dice que el elemento agua está muy por encima de los otros elementos. Pues vamos a intentar trabajar con otro elemento, que puede ser el elemento tierra, que nos permite tener los pies en la tierra y todo eso para justamente equilibrar, digamos, todo lo que tenemos nosotros y equilibrar los elementos. Claro, una forma muy sencilla también, creo que es como de lo más básico quizás, es el tema de intencionar las velas, ¿no? Básicamente intencionar las velas es eh, básicamente permitir que el fuego potencie, ¿no? Esa intención con la que encendimos o esa fe con la que encendimos esa vela, que yo creo que es de las cosas más simples y más a mano para la gente. Quiero hacer una acotación Ujú. y es que la vela hay que verla como un ser vivo también, porque también tiene los cuatro elementos. Ujú. Totalmente. Tiene los cuatro elementos, el fuego, que es la llama, el pábilo y la cera o la sustancia de la que haya sido hecha, hueso molido, grasa de animal, parafina, gel, soya, aceite, lo que sea, representa la tierra o el aire, a veces cuando humea, y el agua, ese cambio, esa transición de estados de materia de sólido a líquido, ¿no? Tenemos que comprender eso. Cuando la vela es un ser vivo, yo debo tratarla como mi bebé. Ella es mi bebé. De hecho, aquí tengo una vela. Lo primero que yo debo de hacer para trabajar con una vela es limpiarla de mala energía de la persona que la fabricó, de la persona que la tocó, de la persona que la empacó en la bolsa. Todo debo despojarla. Lo voy a enseñar con el permiso de ustedes. Yo tengo varios métodos. Lo podemos hacer con agua, lo podemos hacer con alcohol, lo podemos hacer con incienso o con aceite. Si no tengo materiales, muy sencillo. Mi aliento, soplando la vela suavemente, o si quiero ser más práctico, con uno de mis fluidos corporales que representa el agua, que es la saliva. Después de que yo hago esa limpieza, sigo con mi bebé, ¿cierto? La toco, cierro mis ojos, visualizo para lo que quiero esa vela
riqueza, salud, familia, amor y demás. Y ya ahí le voy dando la intención. Ya después procedo a hacer el altar y ritualizarla. Y ya no quiero andar más en el tema porque en lo las hablaremos más intenciones. adelante. Bueno, más Así, adelante yo creo que ya nos va dando es como para otro episodio, porque ya llevamos ahí pronto casi una hora charlando. Eh, y yo creo que sí va a dar para otro episodio para hablar sobre elementos y sobre elementales, que fue un tema que se nos quedó bastante en la mesa. Sin embargo, a grosso modo, creo que se tocaron unos conceptos muy interesantes, unas bases para que la gente pueda entender algo que quizás les es ajeno o que quizás habían escuchado mal en otro lugar, ¿no? Conclusiones finales, Franklin, por lo menos hasta este episodio. bueno, pues hasta este momento la conclusión es estudiar, conocer, darse la oportunidad de vivir todo aquello de contactar. Es como coquetear también con esas fuerzas, con esas energías. Yo les coqueteo para traerlas, para que ellas se enamoren de mí y poder mostrar quién soy, sacar esa bruja en el caso de las mujeres o ese mago y compartir. Cuando comprendemos los cuatro elementos, otros dos que quiero acotar es la luz y la sombra, los misterios de la naturaleza se empiezan a mostrar y son las generalidades que nosotros no conocemos. Cuando nosotros no conocemos eso y lo empezamos a ver, ahí empieza a suceder la magia, el diálogo con la vida, con el universo, con la vida y con la muerte. Y así ser el conocedor de aquello que no todos pueden ver, oír y sentir. Y cuando yo lo sienta, seré uno con el universo y el universo será uno conmigo. Tali. Pues yo lo que aconsejo a la gente, independientemente que quieran adentrarse en el mundo espiritual o de brujería, es justamente disfrutar de esos cuatro elementos, como hemos dicho. De vez en cuando descálzate y camina sobre la hierba, sobre la arena, donde estés, pero disfruta de ese momento. Cuando esté lloviendo, ponte debajo de la lluvia, aunque sea 30 segundos, y recuerda lo que has sentido. Porque al fin y al cabo, eso nos va a permitir, que es lo más importante y quizás lo más difícil hoy en día y en nuestra sociedad, es disfrutar el aquí y el ahora. Y eso nos permite desconectar, aunque sea un minuto y medio, de todas las preocupaciones que tenemos, de que si tengo que ir a comprar tal cosa, que si tengo que ir a trabajar, que si tengo que pagar la factura. Y hoy en día es un lujo que nos podemos dar, pero que olvidamos, es justamente disfrutar ese momento y despejarnos de medio segundo de todas esas preocupaciones. Y eso realmente es mágico. Ahí empieza la magia. Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos y aquí va a arrancar una nueva mini sección, por así decirlo, a partir de este episodio, debido a que gracias a ustedes, porque las personas que nos escuchan también nos van construyendo como podcast y nos van enseñando qué camino seguir. Y en el episodio pasado estuvieron muy interesados en un libro que se mencionó durante el episodio. Mm, y por lo tanto, a partir de este episodio vamos a recomendarles, vamos a traerles recomendados textos que cada uno de nosotros, ojo, aclaro, desde un punto de vista muy personal. Aquí, repito, no es que nadie tenga la razón absoluta ni el conocimiento absoluto sobre cualquier cosa. Son distintas disciplinas, son distintas formas de ver el mundo, de ver la vida, de ver la magia. Y de esa misma forma podemos recomendar uno que otro texto que quizás ustedes les genere interés o que puedan encontrar ahí algo que leer un poco, que buscar o que investigar. También, así los vamos a decir, los van a encontrar en la descripción del podcast para que los busquen en caso de ser necesarios. Y pues en este caso, mi querido Franklin, ¿qué libro le recomiendas a la audiencia de El Caldero el día de hoy? Muy recomendado y acorde con el tema, Tratado de los Elementales, de Paracelso, o también conocido como Theophrastus Philippus Aureolis von Hohenheim.
uno de los alquimistas medievales más poderosos e influyentes en la historia de la magia, de la hechicería, de la alquimia. Súper recomendado. Perfecto. Oli. Pues yo voy a hacer un poco de publicidad de una amiga mía que es, hablando del capítulo anterior donde hemos hablado de Wicca nativista correliana, había hablado de una persona que introdujo esa tradición en España y que fue alguien muy importante, aunque hoy en día ya no está en esa tradición. Y ella escribió varios libros y uno de esos libros son La magia de los 4 elementos de Harvey Tueliva. Los Ok. recomiendo, se puede encontrar en Amazon y lo recomiendo al 100%. Perfecto. Bueno, para aclarar varios puntos, a mí me encanta también aclarar un montón de vainas. Yo recomiendo principalmente los libros en la versión impresa. Entiendo el tema de la naturaleza, entiendo ciertas reservas que tienen algunas personas, pero cuando los libros son impresos, perdón, prevalecen en el tiempo y se pueden heredar. El conocimiento no se queda solo contigo, sino que se queda con las personas que te rodean, a quien tú se lo prestes, a quien se lo regales, con quien lo intercambies. Te puedes sentar debajo de un árbol a leer, ¿vale? Y porque pues tampoco vamos a promulgar la piratería acá, no se trata de eso, no se trata de hacer nada ilegal. Sin embargo, si ya es difícil el acceso a los libros, pues no está mal que lo puedan adquirir digital, que lo puedan adquirir en PDF, pero pues a ver, yo que me considero un ávido lector, no es lo mismo. A mí adaptarme al tema digital me ha costado bastante. Y yo sí les voy a recomendar algo bastante básico, que además es el mismo nombre del libro de la amiga de Taliesin, y es bastante básico porque pues es como muy elemental dentro de la práctica de Wicca, y Taliesin quizás esté de acuerdo conmigo, y es La magia de los 4 elementos de Scott Cunningham. Me parece que es un libro, no es nada complejo, pero es bastante útil para empezar a entender un poquito, o por lo menos a conectar un poquito con el conocimiento de los 4 elementos. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos en el caldero el día de hoy, por impartir un poquito de su conocimiento y su experiencia con la gente que nos está escuchando. Mucho gusto, muchas gracias. Con todo gusto, siempre aquí prestos a la orden, no para impartir, sino para compartir. Compartimos el conocimiento, el saber, parte de nuestras experiencias. Porque recuerden, cada uno de nosotros es un maestro, es un aprendiz y es un mago. Perfecto. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, así como nos han venido acompañando en los otros. Recuerden que si tienen algún apunte, alguna recomendación, alguna pregunta, la pueden hacer en nuestras redes sociales, que las van a encontrar, al igual que las redes sociales de cada uno de nosotros, en la descripción del podcast en Spotify. Si no, pues bueno, si llegan a través de otra red social, también lo van a encontrar por ahí. Recuerden que es muy importante que entiendan que nosotros no estamos tratando de imponerles absolutamente nada. Esto simplemente es un espacio donde ustedes pueden encontrar, aprender, preguntar, conocer sobre disciplinas y prácticas que quizás no conocían o que quizás ya conocían y querían profundizar, o simplemente escuchar conceptos de otras personas. Ustedes sigan el camino que quieran seguir, decidan lo que quieran decidir, pero cuiden su espiritualidad, sigan un camino espiritual, protéjanse, ámense, quiéranse, conózcanse, y en el camino todos nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz resto de día y que la magia los acompañe.